En esta clase vamos a trabajar en el diseño de la hoja de ruta de ventas. Una hoja de ruta que nos tiene que ayudar a saber cómo vender a nuestros clientes, tanto en un canal físico como en un canal online, ¿de acuerdo? Acuérdate, hablamos de los embudos de conversión, como bien sabes. En los embudos, como dijimos antes, básicamente consistía en, saber cómo un cliente se va comportando en los diferentes estados en el cual tengo cuando hay un proceso de venta. Básicamente, en el estado de captura del cliente, la adquisición, en la retención del cliente o en el crecimiento del cliente, tengo diferentes estadios. Y lo que vamos a hacer básicamente es nombrarlos, ¿no? Adquisición, activación, retención, monetización, me da igual, como los queráis llamar. Dimos muchos ejemplos y lo que vamos a hacer es, qué acciones concretas tenemos que hacer para que el cliente se nos mueva en el embudo y qué tasas de conversión estamos teniendo aquí. Porque todo esto al final va a acabar siendo un pipeline de ventas. Y el pipeline de ventas es nuestra hoja de ruta de ventas. Tenemos que ya saber no solo cómo vender, sino cómo están evolucionando esas ventas durante los diferentes meses en nuestro negocio. Ahora no la tenemos, pero tenemos que empezar a diseñarla. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Os voy a hablar de una herramienta muy cómoda para poder hacerlo. Es una herramienta que nos permite dibujar básicamente esta hoja de ruta y es una herramienta que nos permite ver de una manera muy visual cuáles son los diferentes estadios en los cuales se comporta el cliente y cuáles son las objeciones y las contraargumentaciones que tenemos que utilizar para pasar al siguiente estadio, a la siguiente fase. Imagínate esto como si fuera en el embudo, ¿de acuerdo? Pero en ocasiones lo que está ocurriendo es que este embudo aparecen diferentes personas, ¿no? Y esto viene muy bien para cuando tenemos negocios de business to business, ¿no? De negocio a negocio. Vamos a dibujarnos una matriz como esta, aproximadamente, en el cual vamos a tener diferentes contactos con clientes, ¿de acuerdo? Este sería dentro de una empresa, vamos a dirigirnos a un negocio, vamos a vender, y lo que tenemos al principio es a la persona número 1, que es la recepcionista, imagínate, ¿no? O la secretaria. Después tendremos a la persona número 2, a la persona número 3, a la persona número N, me da igual, ¿de acuerdo? Todas las que sean. Estas personas son los diferentes estadios que voy a pasar hasta que conseguir cerrar mi venta, ¿de acuerdo? Así que esto es muy cómodo cuando estamos dirigidos a negocios business to business. También es interesante cuando nos dirigimos a negocios business to consumer, pero en este caso solo tendríamos dos, básicamente, o uno que es el consumidor final o a veces el influyente al consumidor. Pero en este caso vamos a orientarlo mejor a negocios business to business porque nos van a ayudar a entender cómo es todo este fenómeno. Muchas veces lo que hacemos es utilizamos mapas de empatía, que ya los vimos en semanas pasadas, para entender bien a estos diferentes personas o clientes que tenemos cuando llegamos a una empresa. Llegamos a una empresa, imagínate que lo que tú tienes es una aplicación para el tema de mejorar los recursos humanos en las compañías, en las multinacionales. Accedes a esta empresa y quieres saber cómo va a ser esta hoja de ruta de ventas para ver cómo vendemos en esta empresa. Al final lo que estamos haciendo aquí es simular este embudo, acuérdate, de conversión que tenemos hasta que consigamos vender, cerrar la venta, que sería este punto, cierre de venta. Aquí, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, entramos y la primera persona que nos recepciona es una secretaria, una recepcionista. Nosotros le vamos a poner nuestras argumentaciones de venta. Estas argumentaciones las tenemos ya diseñadas. Aquí vamos a ponerlas como en posits, ¿de acuerdo? Esta persona nos pondrá sus objeciones. Y nosotros lo que vamos a hacer es monitorizar o saber qué tipos de objeciones suelen poner estas personas. ¿Para qué? Para preparar unas contraargumentaciones. Y estas contraargumentaciones, en el fondo, lo que pretenden es ayudarnos a pasar al siguiente stopper, al siguiente parador. Así que vamos a hacerlo así. Es decir, imagínate que llegas a un sitio en el cual te atiende una recepcionista y dices, hola, buenas tardes, mira, nosotros vendemos software para recursos humanos. ¿Me podrías poner en contacto con la persona de recursos humanos? Objeciones. Mira, está muy ocupada y ya tenemos aplicaciones de recursos humanos, no estamos interesados en esto. Tenemos que tener algún tipo de argumentación. ¿Estáis cumpliendo la actual ley en el cual obliga a que las personas tengan tal información sobre sus nóminas, tal? ¿Está integrado con los nuevos requerimientos de los nuevos impuestos que ha puesto? Estas serían las contraargumentaciones. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empezamos a vender, no tenemos ni idea de esto. Tenemos que empezar a dibujarlo, a diseñarlo.
Así que pasaremos al siguiente stop. Por ejemplo, puede ser un responsable o una persona del departamento de recursos humanos. Quizá no un manager, no un director, pero sí una persona responsable de este departamento. Nosotros le propondemos otra vez nuestras argumentaciones. Esta persona tendrá también puestas sus objeciones, posiblemente más. Y tendremos que tener preparadas nuestras contraargumentaciones para conseguir lo que estábamos hablando, pasar al siguiente estadio. Y el siguiente estadio posiblemente sea el director de recursos humanos o el responsable a nivel nacional de recursos humanos. Posiblemente este fuera una persona de IT, del departamento de informática, o una persona directamente del departamento de recursos humanos. Eso da igual. Pero eso sería una persona ya con cierta capacidad de decisión, es decir, puede decidir comprar. Lo mismo, nosotros aquí pondremos nuestras argumentaciones. ¿Y por qué os pido hacer todo esto? Esto os lo pido porque en el fondo lo que nos está ayudando es a, de manera visual, dibujar cómo es este proceso de venta en una compañía. Al final tendremos el último comprador, el último decisor final, por ejemplo, el director de compras, el director financiero. Este también tendrá una serie de argumentaciones y una serie de objeciones y tendremos una serie de contraargumentaciones. Es muy importante esto, ¿por qué? Lo vamos poniendo en estos post-it que tengo aquí puestos, ¿de acuerdo? Que estoy dibujando. ¿Por qué? Porque posiblemente las argumentaciones que usamos para esta persona sean diferentes que las que usamos para esta persona, que las que usamos para esta persona y las que usamos para esta persona. Y lo mismo para las objeciones, serán diferentes aquí, aquí, aquí o aquí. Así que posiblemente aquí las objeciones nos dicen que nos van a pagar a 120 días y una contraargumentación puede ser: en España, la nueva ley obliga a pagar a no más de 60 días. Y le das la recomiendo de ley, por ejemplo. Esto puede ser un ejemplo para que veas cómo es este fenómeno, pero ¿el objetivo cuál es? El objetivo es que os dibujéis este fenómeno. Cuando tengáis vuestra startup, vuestro negocio esté orientado de negocio, de venta, de business to business, a negocios finales, ¿de acuerdo? De venta negocio a negocio, es muy importante que os dibujéis este embudo de ventas, lo dibujéis de esta manera para que entendáis cómo pasan las diferentes fases hasta que conseguimos cerrar un pedido. Porque el objetivo al final aquí es tener un pedido, un order, una petición de orden en el cual nosotros podamos ya poner en marcha nuestro producto o servicio en la empresa. Fíjate cómo es. Cuando empecemos a salir a la calle, cuando empecemos a validar esto, diremos: pues y vamos quitando los POSIT. Esto no se cumple, lo que realmente nos piden es esto, esto y esto. Pues esto, fíjate, esto tampoco se cumple, o esta contraargumentación nunca funciona, la que funciona es esta y esta. Vamos actualizando nuestro lienzo, vamos actualizando esta hoja de ruta de ventas y nos permite ir viendo cómo funciona esto. Cuando hayamos hecho algún cierre, cuando ya hayamos vendido, es una validación. Y vamos a repetir este proceso hasta que lo mejoremos. No os inventéis uno nuevo. Cuando hayáis conseguido vender remejorarlo, darle vueltas, y cuando ya hayáis vendido por lo menos 10 ventas, en ese momento podemos empezar a confirmar que este sería nuestra hoja de ruta de ventas. Y además nos va a permitir entender y profundizar bien en cada una de las personas para mejorar cada vez más nuestras argumentaciones, saber cuáles son las objeciones que hay y las contraargumentaciones. Pero tenemos que tenerlas preparadas. ¿Sabéis por qué? Porque el día que contratemos al primer vendedor o el día que busquemos una compañía para que haga ese trabajo, tenemos que tener esta hoja de ruta de ventas perfectamente validada, porque nos va a ayudar a empezar a vender a negocios. Y recuerda, después de cada entrevista o cada venta que hagas, trabaja una ficha de venta. Esta ficha de venta lo que pretende es que identifiques qué persona has estado en contacto, cómo se comportaba, cuáles han sido los puntos claves en la negociación o la reunión que tuviste. Aquí quizá la primera persona que tengas no tengas ninguna reunión, pero quizá la segunda sí que tengas una reunión como tal o una demo. Aquí suele ocurrir demos, por ejemplo, ¿no? Aquí no solo demos, sino también presupuestos. ¿Cómo evoluciona todo esto? Y esto para ti es importante porque estas fichas de experimentos te van a ayudar a concretizar y a dejar bien definido tu hoja de ruta, ¿vale? Así que ya sabes, te voy a subir ahora a la plataforma un ejemplo de cómo nosotros hicimos nuestra hoja de ruta de ventas para ayuntamientos utilizando en nuestro caso nuestra startup. Era una startup que trabajamos, como bien sabes, soluciones para Smart Cities. Teníamos un producto y hicimos exactamente esto para venderlo, en este caso dentro de un ayuntamiento. Nos ayudó muchísimo a entender dónde aportar valor y cómo hacer más eficiente el ciclo de venta. Así que trabaja y diseña tu hoja de ruta de venta cuando tengas negocios, business to business, y empieza a validarla cuanto antes. Y recuerda, esto no acaba hasta que no consigues
tu primer perdido.